Me presento, mi nombre es Marcelo Iacobino. ¿Se escucha bien? Sí. Buenísimo. Bueno, les cuento primero un poco a qué me dedico, ¿sí? ¿Qué hago? Hace ya casi, va a ser 20 años, 19 en realidad, que inicié un proyecto personal, esta empresa, INSAM, Tratamientos Acústicos, inicialmente dedicado a la insonorización de maquinaria, ¿sí? O sea, aislamiento industrial. ¿Qué es eso básicamente? Bueno, es cabinas acústicas para grupos electrógenos, ¿sí? Hemos hecho trabajos para la empresa de Sur, principalmente justo en la época del 2000, el famoso 2K, ¿no? Bueno, Edesur estaban todos preocupados, ¿no? Que cuando cambiara el año iba a colapsar todo. Así que decidieron insonorizar varios grupos electrógenos, ponerlos arriba de trailers insonorizados y eso sacarlos a la calle por cualquier eventualidad. Así que, bueno, confiaron en mí para hacer eso, un poco loco, pero pudimos hacer ese tipo de trabajos. También hicimos insonorización de usinas para empresas petroleras como Shell, YPF, ¿sí? En pozos de petróleo en Neuquén. Insonorización industrial es lo que dice, son máquinas. Generalmente todos los edificios tienen equipos de aire acondicionado en las azoteas, terrazas que transmiten ruidos, no solamente al propio, y vibraciones, no solamente al propio edificio, sino a la vecindad. Así que barreras acústicas para ese tipo de equipos, ascensores, bueno, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que es ruido industrial. O sea, cada fábrica, cada empresa tiene maquinaria que hace ruido. Ese ruido de pronto puede molestar no solamente al personal interno, sino hacia la vecindad. Así que nosotros lo que hacemos básicamente es ir, evaluar el problema, plantear una solución, y no solamente eso, sino que la llevamos a cabo, ¿no? Hacemos los trabajos llave en mano. Así fue inicialmente por donde comenzó lo mío, básicamente. Luego, después de varios años, empezamos a incursionar también en lo que es la parte de acústica arquitectónica, o sea, diseño y construcción de estudios de grabación, salas de ensayo, salas de mezcla. Bueno, empezamos a ahondar por ese camino. Y bueno, uno de los primeros proyectos interesantes, o sea, gracias siempre a la confianza de alguien, ¿no? Uno cuando recién arranca necesitas que alguien deposite la confianza en uno. Y tuvimos la suerte de que el dueño de Escuelas Texon, ¿sí? Depositara la confianza en mí para hacer lo que hoy son las Escuelas Texon, donde hicimos la construcción de 2 estudios grandes, ¿sí? Uno principal A, uno principal B, que consiste en su sala y sala de control, 3 salas de mezcla, una sala de Pro Tools. Bueno, hicimos todo el trabajo en general, ¿no? O sea, no solamente la insonorización de los estudios en sí, sino también sala de máquinas, lo que es el diseño eléctrico, el diseño de instalaciones de audio, etcétera, etcétera. Así que tuvimos esa gran confianza que nos dio un impulso como para también incursionar sobre ese tema. Y después también hicimos la modificación del puente de monitoreo en Estudio al Pie y varias realizaciones de estudios para productores y, bueno, músicos, ¿no? Independientes. Eso también, o sea, obviamente también nos dedicamos, hacemos todo, ¿no? O sea, yo dedico a hacer todo, hasta aquel que haga una sala de ensayo en su casa personal o un home theater para su hogar, también nosotros, bueno, hacemos el diseño y planteamos la solución. Así que un poco la idea de esta charla, ¿sí? Más allá de algunos puntos teóricos, ¿no? Que obviamente vamos a ver muy rápido, pero un poco la idea de esta charla es brindar los conocimientos en base a nuestra experiencia, ¿sí? Sobre qué tipo de materiales usamos, ¿sí? Para resolver ciertas cosas y de qué manera usarlos y qué consideraciones tienen que tener algunos de ustedes a la hora de elegir entre uno u otro. Así que es un poco volcar esa experiencia, ¿no? al público en general. Y bueno, yo pensé que esto eran 2 charlas, así que lo tengo dividido en 2 charlas separadas. Bueno, ahora me entero que es una sola. Así que lo que vamos a hacer es empezar con la parte de acústica arquitectónica y el aislamiento acústico. Hacemos un pequeño break de 5 minutos para que yo pueda cambiar el PowerPoint, etcétera, y pasamos a la segunda charla, que es sobre tratamiento acústico, ¿eh? O sea, están 2 charlas bien diferenciadas. Generalmente
¿Por qué empiezo por aislamiento? O sea, en los libros básicamente de acústica empiezan con lo que es la descripción de la acústica, del sonido, de las ondas, y obviamente naturalmente se da la explicación del tratamiento acústico, ¿sí? Terminan con ese punto y arrancan como un ítem aparte, completamente aparte, de lo que es el aislamiento acústico en sí. Yo lo explico al revés porque en realidad hay un orden cronológico para las cosas, ¿sí? O sea, y el aislamiento acústico es lo primero que uno tiene que resolver a la hora de plantear una edificación. Después que uno resolvió el problema de aislamiento acústico, se dedica a hacer el tratamiento acústico. Cosa que en la experiencia a veces pasa exactamente al revés. O sea, muchos clientes se apuran por acustizar la sala. Sala no estoy hablando únicamente de sala de grabación, puede ser un restaurante, un local bailable o lo que sea. Y después, cuando empiezan a funcionar, se dan cuenta que tienen inconvenientes o problemas de aislamiento. Entonces me llaman, obviamente, y cuando uno va, no le da la mejor noticia. O sea, para poder resolver el problema de aislamiento que no se resolvió al principio, hay que desarmar absolutamente todo. O sea, tengo que sacarle todos los revestimientos, el sistema de iluminación, el sistema de sonido, los espejos, las mesas, las barras, sea lo que sea, hay que desarmar todo para ir al foco de la cuestión. Y recién después ahí hacer el tratamiento acústico. Lamentablemente no soy portador de buenas noticias cuando alguien te llama para eso, pero por eso me interesa mucho dejar en claro, ¿no? Cuando doy este tipo de charlas o a veces también a mis alumnos, dejar bien en claro que lo primero que uno tiene que resolver en una etapa principal es el aislamiento. O sea, con el aislamiento acústico o cumplís o no cumplís. ¿Sí? Una vez que vos resolviste ese tema, el tratamiento acústico es una etapa posterior que inclusive tiene la ventaja de que puede ser en forma paulatina. O sea, yo puedo tener un desarrollo, ¿sí? Un tratamiento acústico a lograr. Necesito 10 paneles acústicos. Bueno, hoy pongo 5 nada más. ¿Sí? Cuando junte algo más de plata, pongo los 5 restantes y tengo los 10 que forman parte del proyecto. ¿Está claro? Entonces, el tratamiento acústico, si bien uno ya tiene una idea de qué es lo que necesita, ¿no? Como para lograr la acústica necesaria, bueno, se puede hacer en una etapa posterior y se puede ir haciendo en forma paulatina, como dije anteriormente. ¿Sí? Así que un poco empezamos con esta introducción, ¿no? Aislamiento acústico, principios básicos. Esto es básicamente lo que dije hace un rato, ¿sí? O sea, dividir bien la diferencia entre aislamiento y tratamiento. Es muy notorio cómo muchos clientes que a veces llaman a la oficina confunden la terminología. O sea, confunden aislamiento con tratamiento, inclusive confunden los materiales que sirven para una u otra cosa. ¿Sí? O sea, las placas acústicas, las fonoabsorbentes, las llaman placas aislantes, que no son placas aislantes, son placas, como dije recién, fonoabsorbentes. Entonces, un poco es diferenciar lo que vamos a ver en la primera charla, ¿no? En la parte de aislamiento, lo que vamos a ver en la segunda parte, que es el tratamiento. Desde el punto de vista de aislamiento, hay que tener en cuenta que hay 2 ítems, como está mencionado ahí, bien diferenciados. Lo que es el aislamiento acústico a ruido aéreo y lo que es el aislamiento acústico a ruido estructural, que prácticamente nadie le da importancia. O sea, todos piensan mucho más o tienen en la cabeza, en la mente mucho más resolver los problemas de ruido aéreo y se desentienden sobre lo que es el ruido estructural. Y el ruido estructural en la edificación es mucho más complejo y es mucho más nocivo que el ruido aéreo, ¿sí? O sea, yo puedo tener en una edificación, puedes tener una sala de usos múltiples en planta baja y el ruido que se genera en esa sala se escucha en 5, 6, 7 u 8 pisos más arriba. ¿Está claro? O sea, eso no es ruido aéreo, claramente. O sea, es imposible que el sonido atraviese la primera losa, cámara de aire del departamento 1, la segunda losa, cámara de aire del departamento 2 y así sucesivamente hasta llegar al 8º piso. Es imposible. La única forma de que se transmita ese ruido es por vía estructura. Lo mismo pasa en los gimnasios, o sea, nuevas edificaciones que te hacen en planta alta, en el penthouse, un hermoso gimnasio, ¿sí? Con una vista al río, lo que sea, pero que de pronto terminan no usándose, o usándose, perdón, hasta las 7, 8 de la tarde. Más de noche no se puede usar. ¿Por qué? Porque nadie pensó en el problema de vibraciones que generan todas las máquinas cintas para correr y que molestan a los vecinos de abajo. Nadie lo pensó. ¿Está claro? Entonces uno está pagando, o compró un edificio, o está pagando expensas
por algo que tiene un gimnasio y que cuando vos llegás a las 9 de la noche del trabajo y tenés ganas de hacer algo, no, está cerrado. ¿Por qué? Porque transmite ruido, ¿está claro? Obviamente resolver esos problemas una vez ya hechos es bastante complejo. Así que el ruido estructural es mucho más nocivo en las edificaciones actuales. Hay algunas creencias, esto parece un poco gracioso, ¿no? Hay otras creencias más que no las puse porque hasta me dio un poco de vergüenza a mí ponerlas, ¿no? Sí, como que hay vacío entre dos vidrios, ¿sí? Bueno, los maples de huevo ni hablar, ¿no? Obviamente. Yo soy consciente uno es consciente que cuando un cliente llama a la oficina haciendo X cantidad de X consulta, obviamente llama del desconocimiento, ¿no? Para eso llama a una empresa que supuestamente se dedica a ese tema. Así que la gente cuando llama desconozca el tema no es algo que me sorprenda. Lo que sí me sorprende es este tipo de creencias que es común en todas las personas. Es rarísimo, o sea, que yo sepa, no hay un libro o una publicación que se haya editado que diga estas cosas. Sin embargo, todos, o la mayoría, no todos, la mayoría creen exactamente lo mismo. Cosa que lo único que me da para pensar es que hay una transmisión oral, de boca en boca, una mala información que se va transmitiendo y de pronto todo el mundo, bueno, la toma como cierta. ¿Sí? Pensar que el ladrillo hueco posee más capacidad de aislamiento que un ladrillo común. ¿Por qué? Por las cámaras de aire, te dicen. No tiene nada que ver. ¿Está claro? O sea, una pared simple es una pared simple, sea homogénea o heterogénea es una pared simple. Que las placas acústicas son buenas para aislar. ¿Sí? Yo a veces, algunos alumnos míos los hago que se detengan un poco, ¿sí? O sea, a pensar un poco. O sea, ¿cómo puedes imaginar que yo agarro una espuma de poliuretano, que es un colchón, que yo lo pego a la pared y automáticamente el sonido que genero no pasa al lado? Es rarísimo, ¿no? O sea, sin embargo, mucha gente piensa eso, que las placas fonoabsorbentes o las placas acústicas son buenas para el aislamiento. Pegan en la pared, absolutamente toda la pared la cubren con este tipo de placas y el vecino no debería escuchar absolutamente nada. Otra creencia también muy habitual es la colocación de telgopor dentro de una doble pared. ¿Sí? O sea, todos dicen, o sea, encima te lo dicen como si fuera, no, yo entiendo de esto, ¿viste? Le puse telgopor a la pared doble. Bueno, si vas a hacer una cámara frigorífica está bárbaro. O sea, para la acústica, o sea, gastaste dinero en el telgopor sin sentido. Así que un poco en el transcurso de esta charla también, bueno, nos va a ayudar a un poco de desmitificar estas cosas que estoy mencionando acá en esta lámina. Vamos a hacer un repaso muy rápido, o sea, para ir específicamente a lo nuestro, ¿no? que es la parte práctica, un poco qué tipo de materiales y esas cosas. Hacemos un pequeño repaso muy rápido sobre algunas definiciones de acústica, ¿no? Bueno, sabemos que para que se genere un sonido necesita haber un elemento mecánico que entre en vibración, ¿tá? O sea, ese elemento mecánico que entra en vibración genera una perturbación, ¿sí? Una variación de la presión atmosférica, y esa variación de la presión obviamente es detectada por nuestro oído. Para que ese sonido viaje desde la fuente hasta el receptor, ¿sí? Nuestro oído o un micrófono, se necesita sí o sí de un medio. Este medio puede ser gaseoso, puede ser sólido, puede ser líquido. Está claro que para nuestro caso lo más común es como gas es el aire, y bueno, y cualquier tipo de sólido que forme parte de la edificación. Ahí es donde diferenciamos ruido aéreo con ruido estructural, ¿sí? El sonido viajando por una vía sólida, una estructura, o el ruido viajando a través del aire. El medio líquido obviamente no le vamos a dar aplicación por el momento, pero acá ya por lo menos ya puedo desmistificar la primera de las cosas, ¿sí? La que no puse, pero que mucha gente piensa que en una ventana doble vidriada hay vacío. Ojalá hubiera vacío, ¿sí? O si hubiera vacío sería la ventana perfecta. En vez de la tormenta perfecta, la ventana perfecta. O sea, vendría en un medio gaseoso, llegaría al vidrio, medio encontraría con medio para pasar al segundo vidrio. Así que bueno, lamentablemente en una ventana doble vidriada hay aire, y por eso pasa un medio gaseoso nuevamente, un medio sólido y un medio gaseoso más allá. La velocidad del sonido en el aire. La velocidad del sonido en el aire generalmente
depende de varios factores, pero el fundamental principalmente depende de la temperatura ambiente. Así que yo, conociendo la temperatura ambiente de una sala, ¿sí?, puedo determinar cuál es la velocidad de propagación sonora. Normalmente está en 340, 345 metros sobre segundo. Y con esa información yo puedo sacar cuál es la longitud de onda, ¿sí?, para cada frecuencia de audio. ¿Sí? En cualquier frecuencia que yo quiera analizar, puedo sacar su longitud de onda conociendo la velocidad de propagación sonora. Por ende, está claro de que las mismas frecuencias van a tener una longitud de onda dependiendo de la velocidad del sonido. O sea, no es que para cada frecuencia la longitud de onda es única. Ahí podemos ver referenciar algunas diferencias de velocidades. Lo que más interesa ver es la diferencia entre lo que es la velocidad de propagación sonora en el aire con respecto a la velocidad de propagación sonora en cualquier estructura. O sea, las velocidades de propagación en materiales sólidos, en este caso como el cemento, el ladrillo o el acero, son mucho, pero mucho más altas que la velocidad de propagación sonora en el medio gaseoso en el aire. Hablemos del concepto de intensidad. ¿Qué es la intensidad sonora? La intensidad sonora es la potencia acústica que genera una fuente atravesando un área determinada, ¿sí? Se expresa, como dice ahí en la lámina, en watt sobre metro cuadrado. Hay diferentes tipos de propagaciones, ¿sí? Si estuviéramos hablando de una propagación esférica, que es una fuente puntual emitiendo omnidireccionalmente a una cierta altura, sin ninguna superficie reflectora, ¿sí?, alrededor, esta fuente, al emitir sonido, es como si fuera un globo que se va inflando, ¿sí? O sea, a ese tipo de propagación se llama propagación esférica. Por ende, lo que estamos diciendo es que el área por la cual tiene que atravesar la potencia emanada por esa fuente es el área de una esfera, básicamente. El área de una esfera, como está puesto ahí, ¿sí?, 4pi por radio al cuadrado, en primera instancia es lógico que a medida que yo me voy alejando de la fuente, ¿qué va pasando con esa superficie? Va siendo cada vez más grande. Entonces, a medida que yo me alejo de la fuente, si el área de esa esfera aumenta, manteniéndose la potencia como valor único, la intensidad va decayendo. Eso es bastante obvio, ¿no? Me voy alejando de la fuente, la intensidad sonora baja. En este caso, en este tipo de propagación, ¿sí?, donde el área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado, cuando yo duplico la distancia a la fuente, ¿qué pasa con la superficie de la esfera? No aumenta el doble, aumenta 4 veces. Esa es la diferencia. Al estar el radio, lo que sería en este valor la distancia, elevado al cuadrado, repito nuevamente, cuando yo duplico la distancia a la fuente, el área aumenta 4 veces. O sea, esa potencia emanada por la fuente tiene que atravesar un área 4 veces superior. Esa diferencia de intensidad sonora yo la puedo expresar en decibeles mediante esta fórmula, ¿sí? Esta es la intensidad sonora inicial y esta es la intensidad sonora final. O sea, acá lo que tendría que hacer sería reemplazar estos datos, ¿sí?, de esa fórmula. A lo que voy es que cuando yo quiero saber en esta propagación esférica qué pasa con la intensidad sonora cada vez que yo duplico la distancia a una fuente, bueno, al reemplazar estos valores, ¿sí?, lo que me daría es 10 por el logaritmo de un cuarto, o sea, 0,25. Y por ende hago esa cuenta y me da que la intensidad tiene una caída de menos 6 decibeles, o sea, caída menos 6. Por eso cuando nosotros es común haber oído que cada vez que uno duplica la distancia a la fuente, la intensidad sonora cae 6 dB, obviamente lo han escuchado. Esto se da pura y exclusivamente en este tipo de propagación esférica, ¿sí? Si esa fuente, si la propagación fuera semiesférica o cilíndrica o semicilíndrica, bueno, los valores van a ser completamente distintos, ¿sí? La más común, la más conocida es este tipo de propagación, una fuente puntual emitiendo sin ningún tipo de reflexión alrededor. La caída de intensidad sonora es menos 6 dB.
si yo quiero quiero ver cuál es la fórmula, pero ahora de la variación de presión, ¿sí? O sea, en vez de la variación de intensidad, la variación de presión, yo tengo que saber, es muy parecido esto a la ley de Ohm, tengo que saber que la relación entre intensidad y presión es una relación cuadrática, ¿sí? Es muy parecida a la ley de Ohm, ¿sí? Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, cuando yo quiero expresar, o sea, un cambio de estado, ¿sí? Como en este caso el de intensidad, pero quiero expresar un cambio de estado ahora de presión, ¿sí? Newton sobre metro cuadrado, pascales, lo que sea, cuando hago el reemplazo, los valores de presión con los valores de presión son al cuadrado, entonces voy a tener la misma fórmula que la anterior, perdón, de acá, voy a tener la misma fórmula que la anterior, pero multiplicada en este caso por 20. ¿Sí? O sea, voy a tener la relación entre una presión de referencia y una presión posterior, pero en vez de multiplicada por 10 para expresarla en decibeles, en este caso la tengo multiplicada por 20 por esa relación cuadrática que dije anteriormente. ¿Qué es en este caso, para qué me sirve esto? Para expresar qué es el dB/SPL. El umbral de audibilidad que tenemos, ¿sí? O sea, hay un valor mínimo de presión necesario para que el oído pueda empezar a percibir la existencia de una fuente sonora, que ese valor normalmente es 2 por 10 a la menos 5 newton sobre metro cuadrado o pascales, o también 20 micropascales, ¿sí? Ese es el valor mínimo de presión necesario para que el oído empiece a detectar una fuente. Hay valores de presión inferiores a eso, pero obviamente el oído no puede detectarlas. Y por otro lado, en el otro rango auditivo tenemos lo que es el umbral del dolor, ¿sí? Generalmente está alrededor de los 20 newtons sobre metro cuadrado aproximadamente. O sea, este rango de 1 millón de unidades, desde el mínimo que percibimos hasta el máximo que podemos soportar, también lo podemos expresar en decibeles, ahora utilizando la misma fórmula que la anterior, pero multiplicada en este caso por 20. Esta fórmula, este valor expresado por ¿cómo se llama? Ese mismo rango, perdón, de 1 millón de unidades desde el punto de vista de la presión en dB, me va a dar desde el 0 dB, o el umbral de auditivo, umbral de audibilidad, hasta 120 dB. O sea, 1 millón de unidades desde el punto de vista de la presión, 120 unidades desde el punto de vista de los decibeles. Desde el punto de vista práctico, ¿por qué es interesante esto desde el punto de vista práctico? A lo que voy, o sea, todo lo voy a llevar un poco a lo que es la experiencia nuestra, ¿no? en la resolución de problemas, que generalmente nosotros tenemos, la potencia es un valor inherente a la fuente, ¿sí? O sea, la potencia es propia de la fuente, la potencia acústica, que te la tiene que dar el fabricante, ¿sí? Cuando vos seleccionas cualquier tipo de máquina, el fabricante te tiene que dar la potencia acústica de esa unidad, ya sea un grupo electrógeno, ya sea un equipo de aire acondicionado, etcétera, etcétera. El fabricante debería darte el valor de potencia acústica en cada una de las bandas de octavas o tercios de octavas. ¿Por qué? Porque, repito, la potencia acústica es inherente a la fuente. La intensidad, como dijimos recién, depende de la fuente, pero también depende de qué, la intensidad, de la distancia a que yo me ubique de la fuente. Y por último tenemos la presión sonora, que la presión sonora no solamente depende de la potencia, depende de la distancia, pero también de qué depende la presión sonora. De las características acústicas del espacio que la rodea. ¿Está claro? Entonces, como los ensayos de potencia generalmente son caros y no se suelen hacer, el fabricante lo que te suele dar a veces son los valores de presión sonora. O sea, cuando vos llamás o consultás cuál es el nivel de ruido que genera su unidad, él te dice, bueno, a 1 metro genera, no sé, 80 dB/SPL. ¿Está claro? Está bien. O sea, es un dato, es mejor que no tener nada, es un buen dato. Pero esos 80 dB/SPL, ¿sí? Él los pudo medir en su recinto donde se hizo esa evaluación, que no es, yo no sé cómo es,
Yo no sé si es un recinto reverberante, es un recinto muy absorbente, o sea, no sé si es grande o chico, no conozco las características acústicas de ese recinto. Entonces lo más probable es que este valor de potencia, de presión sonora que el fabricante me da a 1 metro de distancia, o a 2 o a 5, lo que sea, cuando yo esa unidad la traiga a mi ambiente, el valor va a ser completamente distinto. ¿Está bien? Porque las características de mi recinto son distintas. Entonces, siempre lo que un fabricante te debería dar es el valor de potencia acústica. Porque yo conociendo ese valor de potencia acústica, yo puedo calcular cuál va a ser la intensidad sonora a cualquier distancia y también puedo calcular cuál va a ser la presión sonora a una cierta distancia dentro del recinto que yo estoy diseñando y que sé cuáles son las propiedades acústicas. ¿Está claro? Bueno, eso generalmente no pasa. Generalmente los fabricantes no te dan valores de potencia. Generalmente te dan valores de presión sonora que, bueno, si bien es mejor, repito, mejor que nada, no termina de ser un dato correcto. Únicamente algunas empresas muy grandes, ¿sí? Empresas de otros países que de pronto tienen la... bueno, o sea, tienen la solvencia como para hacer este tipo de ensayos, ¿sí? O sea, entonces, bueno, ahí sí puedo conseguir los datos de potencia acústica que son mucho más útiles para lo que nosotros queremos realizar.